quizás no ven, o más bien yo no los veo. Y vamos a hacer un trato. Si usted escucha rápido, yo voy a predicar rápido. Pero si usted escucha lento, hermano Jaime, no me culpes a mí que no termine el tiempo que me dijeron. Ahora, la razón que quiero las luces prendidas, alguien me disparó, ¿verdad? Es porque yo soy bautista. Y nosotros en el seminario bautista, una de las clases que nos dan es cómo arrojar el himnario bautista hasta la 15ª banca de la iglesia. Yo gané el concurso, así que yo quiero tener las luces prendidas para ver si alguien se está durmiendo o alguien está platicando. Yo voy a buscar un himnario bautista y voy a volver a practicar. ¿Qué les parece? Mateo capítulo 8, versículo 18. Vamos a leer. Quiero en mayor reverencia al único libro que nuestro Dios escribió, quiero que usted se ponga de pie, y si usted ve a alguien a su lado que no tiene la palabra de Dios, comparte con ellos. Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios de una forma muy reverente. Y voy a esperar que todos estemos en silencio para dar inicio a la palabra de Dios. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero, que entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando en la barca, sus discípulos, déjame leer la última frase, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Padre Santo, ayúdanos en esta noche a entender qué significa subirnos en la barca y seguirte. Y Padre, en esta noche que hubiera cientos y cientos de personas que decidieran, como estos pocos discípulos, a subirse en la barca con Jesús. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hoy en día tenemos los templos más hermosos que jamás hemos tenido en la historia de la humanidad. Tenemos más instrumentos, tenemos instrumentos eléctricos, tenemos luces, tenemos sonido, tenemos videos, proyectores, pantallas planas, tenemos humo que sale de quién sabe dónde en estas iglesias, pero estamos impactando menos al mundo que jamás en la historia del cristianismo. Nosotros impactábamos más a nuestro mundo alrededor cuando nos reuníamos en escondites, en cuevas, y no teníamos todo lo que tenemos hoy en día. El llamamiento a seguir a Jesús es un llamamiento de dejar una vida cómoda, dejar una vida segura y lanzarnos por fe a lo desconocido. Esto es lo que está pasando en la historia que estamos leyendo, y vamos a volver al texto y vamos a ver a grandes rasgos todo lo que está pasando en el capítulo 8. Pero Jesús está sanando a diferentes personas, y ahorita vamos a ver a las diferentes personas a quien Jesús estaba sanando. Y de repente Cristo dice: pasemos al otro lado. De hecho, en el versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado.
Subrayen esa frase, mandó a pasar al otro lado. Cada vez en el Nuevo Testamento, cuando dice pasar al otro lado, o sencillamente la frase el otro lado, no está refiriéndose de pasar de este lado de la calle al otro lado de la calle. No está refiriéndose a eso, sino que lleva una connotación mucho más profunda. En México, donde yo crecí la mayor parte de mi vida, en México nosotros decimos el otro lado a los Estados Unidos. Así que cuando una persona va para el otro lado, sabemos a qué lado se refiere. No nos referimos que se fue para el otro lado de la calle. Se fue para Gringolandia, ¿verdad? Para recoger todos los dólares que están ahí sueltos en las calles, ¿verdad? Que los recogen con escobas por las calles, así creen algunos. Entonces, para el otro lado. Y en este contexto, si usted estudia, cada vez que Jesús habló de que él iba para otro lado, la connotación que lleva en sí mismo es de salir de su propia cultura y entrar en otra cultura. Ahora, ¿dónde está Jesús? Él está en Israel. Él dice, subamos en la barca y vamos al otro lado. Si hubiésemos continuado leyendo, nos daríamos cuenta que a donde se dirige la barca es al área de los Gadarenos, donde Jesús se topa con unos endemoniados. Y los Gadarenos no son judíos, son gentiles, son criadores de cerdos. Entonces, cuando Jesús invita a los discípulos a subirse en la barca con él para pasar al otro lado, pasar de una cultura hacia otra cultura, él los está invitando. Quiero que vayan conmigo hacia personas que no son como nosotros, a personas que son diferentes, personas que son de otro contexto cultural. Pero no solamente eso, sino que los Gadarenos eran conocidos. ¿Por qué? Porque había dos hombres entre los Gadarenos que eran endemoniados, que vivían en los sepulcros, que dice la Biblia que los amarraban, los ataban con cadenas y los rompían. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Jesús está invitando en el versículo 18. Él está diciendo, si me quieren seguir, tienen que subirse conmigo y nos vamos para el otro lado. Nos vamos de esta cultura a otra cultura. Y nos vamos a personas que son endemoniadas. Vamos a personas que causan miedo. Ahora, ¿qué sucede en el trayecto del viaje en el barco? Viene una tormenta. Tormenta arrebata el barco. Los discípulos tienen miedo y sientan que se van a morir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Jesús hace la invitación a subirse en la barca con él, un tipo dice, Señor, yo te sigo a donde quiera que tú vayas. Y luego Jesús le dijo, versículo 20, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. A mí me frustra mucho algunos evangélicos hoy en día, algunos evangélicos que creen que Dios les debe a ellos una casa grande, una cuenta bancaria con muchos dólares, anillos de oro, alhajas de oro y un carro del año y vacaciones cada 6 meses en Cancún. Ellos sienten que Dios les debe y ellos dicen, acabo, soy hijo del rey, soy hijo del rey, yo soy príncipe. No, Dios quiere que nosotros vivamos como príncipes, pero el único es que se les olvidó cuál rey, de que somos hijos. Yo no soy hijo del rey de España. Si soy hijo del rey de España, quizás yo sí merezco un condominio allí en la playa, en la costa mediterránea de España o Francia. Si yo soy el hijo del rey de España, si yo soy el hijo del rey de Inglaterra, a lo mejor yo sí merezco un castillo, de esos castillos grandes que están ahí en Inglaterra. Pero yo no soy hijo del rey de Inglaterra ni el rey de España. Yo soy hijo del rey de reyes, que la Biblia dice que él no tuvo donde recostar su cabeza. Él no tuvo hogar permanente. Déjeme hacer una pregunta. ¿Por qué yo creo
que yo debo de tener mejor morada de que Jesucristo, y yo soy su hijo. Pero estos charlatanes andan diciendo, Dios quiere que tú seas próspero porque eres hijo del rey, pero se les olvida una cosa: están refiriéndose al Rey de Reyes, que no tuvo donde recostar su cabeza. ¿Y sabe lo que encontramos? Que este tipo no se subió en la barca. Este tipo dijo, no, mire lo que dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Y sabe cuál es la inferencia? Que el tipo, al escuchar esto, no se subió en la barca. Versículo 21. Otro de sus discípulos dijo, Señor, permite que vaya primero y que entierre a mis padres. Jesús le dijo, sígame, deja que los muertos entierren a sus muertos. Otra vez infiriendo de que él tampoco se subió en la barca. Pero note lo que dice 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Esta es la realidad. Al seguir a Jesús requiere que subamos en la barca con él, y la barca navega en las aguas profundas. Pero la mayoría de los cristianos, como estos, prefieren vivir en las aguas superficiales. ¿Sabe por qué? Porque en las aguas superficiales no hay tormentas. En las aguas superficiales no hay endemoniados. En las aguas superficiales no hay peligros. En otras palabras, si nosotros vamos a seguir a Jesucristo, si nosotros vamos a dejar esa vida cómoda y segura para lanzarnos por fe, y nos vamos a subir en la barca con Jesús, quiere decir que tenemos que abandonar las aguas superficiales, donde más de la mayoría de los cristianos viven sus vidas cristianas enteras en las aguas superficiales, donde su pie toca fondo, donde no se lanzan a las aguas negras, a las aguas tempestuosas, a las aguas peligrosas que no saben lo que nada por allí. Ahí es donde Jesús nos está invitando. Y algunos no se subieron a la barca con él, pero sus discípulos sí subieron en la barca con él. Realmente lo que Jesús está haciendo es una invitación a seguirlo a él, abandonar tu vida, abandonar tu seguridad y seguir a Jesucristo. Pero para comprender en realidad qué significa subirnos en la barca, tenemos que ver qué es lo que Jesús estaba haciendo previo a que se subiera en la barca. Si nosotros pudiéramos resumir en una sola frase o en dos palabras todo el ministerio de Jesucristo, podríamos resumirlo en estas dos palabras: predicar y sanar. Esas son las únicas dos cosas que Jesús hizo. Predicaba el evangelio y sanaba enfermos. Eso es todo lo que Jesús hizo, ni más ni menos. Eso fue la vida de Jesucristo. Noten lo que dice en el versículo 2 de capítulo 18. Jesús está sanando a algunos individuos. Y antes de que Jesús invita a los discípulos a subirse en la barca con él y subirnos en la barca con Jesús, es decir, mi vida va en pos de Cristo. Vamos a notar lo que Cristo estaba haciendo. En el versículo 2 y 3, noten lo que dice allí. Y aquí vino a él un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra le desapareció. ¿Qué es la primera cosa que vemos que Jesús está haciendo? La primera cosa que Cristo está haciendo es que está sanando a un leproso. Ahora, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de ¿quién? De Dios. Pero aparte de ser el Hijo de Dios, Cristo, Jesucristo, es un líder religioso, un rabino judaico. Tú sabes que para los rabinos judaicos era totalmente prohibido tocar a un leproso. Totalmente, está en contra de la ley. De hecho, la ley nos explica con bastante claridad qué es lo que debe de ser con los leprosos. Los leprosos, cuando ellos no les era permitido entrar vivir en la ciudad, pero cuando ellos entraban,
por alguna necesidad dentro de la ciudad, ellos tenían que gritar, clamar a gran voz: inmundo, inmundo, inmundo. Y toda la gente que iba pasando en esta acera de la calle se pasaban a esta acera de la calle para mantenerse lo más lejos del leproso. Ahora imagínense, este leproso, que ha sido leproso desde la niñez probablemente, que nunca en toda su vida ha sentido el toque de calor humano, nunca ha sentido que un ser humano le toque, nunca ha sentido eso. Lo que nosotros sentimos todos los días cuando estamos aquí en la iglesia: nos abrazamos, nos damos de palmadas en la espalda, cuando vamos al trabajo nos saludamos. Este hombre nunca ha sentido esto, y él entra en la ciudad y grita: inmundo, inmundo. Y todo el mundo se pasa del otro lado, y Jesús, el Hijo de Dios, él se pasa del lado donde está toda la gente y va hacia el leproso. Y el leproso enfrente de Jesús le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó. Probablemente el primer toque humano que ha sentido, si no en toda su vida, en muchos años, porque la lepra es una enfermedad sumamente contagiosa, y nadie, ni los familiares propios de él, se atrevían a tocar a un leproso. Y ahora la primera vez que siente el toque de un ser humano, no es cualquier ser humano, él siente el toque del Hijo de Dios. Y Cristo, a mí me encanta lo que dice Cristo, y él dice: si tú quieres, me puedes tocar. Cristo, extendiendo la mano, le tocó, y Cristo dijo: yo sí quiero tocarte. Y le tocó y le sanó. Hoy en día, a nuestro alrededor viven muchos leprosos, muchos intocables, muchas personas que son aisladas totalmente de la sociedad, al igual que este leproso. Y mi querido hermano, si tú y yo nos vamos, ¿sabe lo que pasa? Muchas veces somos como el primer tipo y el segundo tipo: Señor, yo me subo a la barca. Y Cristo dice: subirse a la barca requiere esto, requiere el otro. Señor, déjame primero. ¿Sabe lo que significa subirte en la barca? Que estás dispuesto a tocar leprosos, que estás dispuesto a tocar los leprosos. En la primera iglesia bautista de Santo André, Pastor Edison Queiroz, 6 hermanas que antes solo trabajaban en la cocina, cocinando para los eventos de la iglesia, vinieron con el Pastor Edison. Dijeron: Pastor Edison, nosotros queremos armar un banquete de gala y queremos invitar a todas las prostitutas de la ciudad al banquete de gala aquí en nuestra iglesia. Después de que recogieron el pobre Pastor Edison del piso porque se desmayó, de alguna forma aceptó. Cuando hicieron el banquete, invitaron, y la primera iglesia bautista de Santo André esa noche estaba lleno de mujeres de la calle, prostitutas, del prostíbulo más grande de la ciudad. Y no solamente escucharon el evangelio, vieron a cristianos. Y a cristianos, ¿sabes qué? No es la primera vez que ven cristianos. ¿Saben normalmente cómo miraban a los cristianos? ¿O las cristianas la miraban a ellas? Míralas, mira cómo están vestidas, estas cualquieras. Qué vergüenza. Y nosotros los cristianos tenemos la mala costumbre de que cuando vemos a los leprosos, meneamos nuestra cabeza en repugnación. ¿Sabe lo que hicieron todos que pasaron al otro lado? Cuando entró el leproso gritando: inmundo, inmundo, todo el mundo miró al leproso, mirándole en repugnación, porque su carne era repugnante. Lo miraban en repugnación y todo el mundo meneaba la cabeza. El único que no meneó la cabeza fue el Hijo de Dios, y él se acercó a ese leproso y le tocó.
Mi querido hermano, si tú y yo vamos a subirnos en la barca con Jesús, el precio que hay que pagar es que Jesús quiere que nos acerquemos a los leprosos de nuestro mundo. Pregunto, ¿quiénes deberían de alcanzar los homosexuales aquí? No, hermano, esos son imperdonables. ¿Estás seguro de eso? ¿Estás 100% seguro? Porque yo conozco hombres y mujeres que han sido liberados de ese pecado por la gracia de nuestro Dios. ¿Saben lo que yo veo en la Biblia? No hay hombre intocable para Jesús. No hay mujer intocable para Jesús. En otras palabras, subirnos en la barca quiere decir oasis de gracia, que nosotros tenemos que bajar nuestra guardia y ya no podemos ser la iglesia de clase media, media alta, lo que siempre hemos sido, y ahora tenemos que ir a barrios marginados, ahora tenemos que ir a lugares tenebrosos y oscuros, y tenemos que intencionalmente ir a tocar a los leprosos de nuestra ciudad y de nuestro mundo con el evangelio de Cristo Jesús. Y si no estamos dispuestos para hacerlo, nos quedamos en la orilla y no nos subamos en la barca con Jesús. ¿Quién es la segunda persona a quien Jesús sanó? Vean lo que dice en el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, y vino a él un centurión, rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y noten la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Ahora, hemos visto a Jesús romper un tabú religioso. Un rabino, un hombre sagrado, un hombre santo, que se acerca al leproso y toca al leproso, contagiándose o potencialmente contagiándose de la misma lepra. Y vemos que toca al leproso. Ahora Cristo está rompiendo otro tabú religioso, porque los judíos nunca se van a la casa de un gentil. Pero este no es cualquier gentil. Este es un romano. Estos son los romanos. Ellos viven bajo el oprobio, el yugo esclavizante del imperio romano. Ellos son obligados a pagar tributos a Roma, que son paganos, no son ni siquiera monoteístas. Los centuriones son crueles, les obligan a los ciudadanos de Israel cargar sus pacas, cargar sus mochilas por 1 milla por ley. Jesús dijo: si te pide que lo cargue 1 milla, llévalo 2. Eso fue Jesús, la respuesta. Y vemos que Jesús, en vez de responder lo que sabe cualquier otro rabino judío, ¿sabe cuál hubiera sido su respuesta? Que se muere tu criado. Eso es la culpa de ustedes, porque ustedes nos invadieron y ustedes nos tienen esclavizados en nuestra propia tierra. A propósito, ¿sabe por qué los israelitas, los judíos en los tiempos de Jesús, rechazaron a Jesús como el Mesías? No porque Jesús no haya cumplido las profecías. Jesús cumplió todas las profecías. A propósito, tendrías que estar ciego para no verlo. Tendrías que estar intencionalmente cegado para no verlo. ¿Sabe por qué Jesús no lo recibieron como Mesías? Porque no estaban buscando el Mesías de la Biblia, estaban buscando un Mesías de su propia invención, de que los iba a liberar del poder del oprobio de Roma. Y cuando Jesús no se mostró interesado, en cambio él va a la casa de un centurión para sanar a su criado. ¿Sabes cuál es el segundo grupo de personas a quien deberíamos de tocar? No solamente a los intocables, a las personas que viven en pecados aislados, que los hace como tabús a la sociedad. Cristo dice: deberíamos de tocar a los que son de otras naciones. ¿Sabe cuál es el problema en América Latina? El problema en América Latina no es que no hemos hecho misiones. Ustedes hoy en la noche lo han visto en varios departamentos de El Salvador, en varios países de América Latina y México.
nuestro pecado es de que no hemos salido suficiente de nuestra propia cultura, donde no hablamos, donde no se habla español, donde no se come arroz y frijoles. No importa el color, los guatemaltecos lo comen negros, los salvadoreños rojos, los mexicanos pintos, los peruanos yo ni sé qué color, como amarillo, pero no dejan de ser frijoles. A algunos les gusta el arroz blanco, otros el rojo, otro mezclado con frijoles y no sé cómo le llaman, moro con cristianos o no sé qué cosa, otros con plátanos, otros con guineos, pero es la misma cosa. ¿Sabe lo que hay que hacer? Hay que intencionalmente tocar gente que no es de nuestra cultura, donde tenemos que aprender otras lenguas, otros idiomas. Exactamente como el hermano Freddy, que dijo: yo voy a predicar en un pueblo que no hablan español, que no comen lo mismo, pero necesitan a Cristo. ¿Y sabe lo que miramos? Vemos que Jesús intencionalmente sale de su cultura y entra en otra cultura para poder tocar a alguien que no es de su cultura. Y por eso la aborrecieron. No lo ven, pero en Lucas capítulo 4, un pasaje muy interesante. Cristo llega a la sinagoga de Galilea, abre el rollo en Isaías capítulo 61. Dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los cautivos y liberar a los cautivos y buenas nuevas a los pobres. Y la gente dice: nunca hemos escuchado un sermón como ese. Pero a medio sermón algo cambió. Y cuando terminó Cristo el sermón, ¿sabe lo que quisieron hacer? Véalo en Lucas capítulo 4. Lo llevaron a un peñasco y lo querían aventar, lo querían matar. ¿Sabe lo que cambió? Cristo dio 2 ejemplos y lo aborrecieron por estos 2 ejemplos: la viuda de Sarepta y el leproso Naamán. ¿Sabe lo que estos 2 tenían en común? Eran gentiles. Y en esa sinagoga eran tan nacionalistas de que cuando Cristo empezó a hablar acerca de los gentiles, a propósito, son historias del Antiguo Testamento, lo aborrecieron y lo llevaron al peñasco para matarlo. ¿Sabe lo que necesitamos? Nosotros necesitamos intencionalmente extender el evangelio en lugares. Cuando entramos en Santa Ana hoy, el pastor Mauricio y yo del aeropuerto fuimos directamente a donde siempre tenemos que parar. Primera parada obligada, Pollo Campero. Y después del Pollo Campero nos venimos para acá. ¿Sabe lo que vimos en el Bolívar? 40 iglesias evangélicas. Usted sabe que hay más iglesias evangélicas en un solo Bolívar, en una ciudad mediana, en un país chiquitito de Centroamérica, que en algunos países enteros. Hay más cristianos reunidos en este salón en esta noche que todos los cristianos en algunos países enteros. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Tenemos que intencionalmente. ¿Sabe lo que nos narra la historia de Jonás? ¿Sabe lo que nos narra la historia de Daniel en el Antiguo Testamento? Que en el Antiguo Testamento Dios amaba a otras naciones aparte de Israel. Dios estaba interesado en Asiria, Dios estaba interesado en Babilonia, Dios estaba interesado en otras naciones, en los medopersas. Cuando Cristo dio el mandato que ustedes vieron representados en el drama, cuando les dijo: id a todas las naciones. ¿Sabe que los discípulos, los que escucharon esas palabras, los tomaron tan a pecho que cada uno de los apóstoles murieron fuera de Israel? Ninguno de los apóstoles murieron en Israel, ninguno. ¿Sabe por qué? Porque el mandato de Jesús no fue: quédense, hagan discípulos. El mandato de Jesús fue: vayan y hagan discípulos. Y estos hombres lo tomaron tan a pecho
que cada uno, escúcheme bien, cada uno de ellos, subiéndose en la barca con Jesús, se fueron al otro lado. Juan, Turquía. Pedro, Roma. Marcos, Egipto, donde fue hervido en aceite. Tomás, la India. Andrés, Rusia, donde fue descuartizado. ¿Sabe por qué? Porque el ejemplo de Jesús fue que Jesús tocaba personas de otras naciones. Iglesia Oasis, Dios nos ha tocado, nos ha llamado, número uno, a tocar a la gente intocable. A la gente intocable, a la gente que nadie más quiere tocar. Dios nos ha llamado a tocar a los de otras naciones. Luego, el último, quiero que vean en el versículo 28, cuando Jesús llega al otro lado con los discípulos que sí decidieron subirse en la barca con él. El versículo 28, noten lo que dice: cuando llegó a la orilla de la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y usted conoce la historia. Ahí Cristo los sana y los libera y se sienten en el juicio cabal. La tercer grupo de personas que vemos que Jesús se acerca para tocarlos, no solamente los intocables, los leprosos, no solamente personas de otras naciones, el centurión, pero endemoniados, personas oprimidas por el poder de Satanás mismo. Este marzo pasado llevé un grupo de 13 personas y fuimos a Kurdistán. Fuimos a trabajar con Mauricio y Sandra Murillo de la iglesia Miramonte. Fuimos a trabajar con Ediberto e Inés Hernández de la iglesia Bautista Getsemaní en la Ciudad de México. Fuimos a trabajar con Lars y Diana de la iglesia Viña en Bogotá, Colombia. Fuimos a trabajar con Vanessa Turco de la iglesia bíblica bautista de Lima, Perú, del Callao, de Lima, Perú. ¿Y sabe lo que vimos cuando estábamos trabajando con los refugiados? Varias mujeres se acercaban a nosotros y estas son las historias que nos contaban. ISIS decapitó a mi esposo enfrente de mí. Hermanos, perdón, yo fui pastor 25 años. Yo sepulté docenas de miembros de nuestra iglesia, algunos niños. Yo pasé horas tremendas, pero nada de lo que yo estudié en el seminario, nada de 25 años de ministerio pastoral en la República Mexicana, nada de lo que yo he pasado me preparó a mí para consolar a una mujer que me dice: ISIS decapitó a mi marido. Otra mujer me dijo: ISIS decapitó a mi niño de 8 años porque no se quería enlistar con ellos. Nada me ha preparado para consolar una señorita de 28 años que ahora está cohibida, aislada, y las demás mujeres dicen: ISIS la usó como esclava sexual y la violaron continuamente por 3 meses. Nada me ha preparado para eso. ¿Sabe cuál es el problema? Alguien dice: ¿cómo un ser humano puede ser? ¿Cómo un ser humano puede echar gasolina en otro ser humano y hacer fiesta mientras él se está quemando en vivo? ¿Cómo pueden alinear 21 coptas, cristianos egipcios, y mientras ellos están clamando a Cristo su Salvador, degollarlos y echar sus cabezas en el mar? ¿Sabes? La única explicación es de que son personas totalmente oprimidas por el poder de Satanás. A propósito, cuando Jesús invitó a la gente a subirse en la barca, es hacia ellos que él iba. Iglesia, escúcheme bien. No es hora de que nosotros nos escondemos de ISIS. No es hora que cancelemos nuestros viajes para Irak para trabajar con nuestros misioneros. No es hora que nosotros empezamos a decir y cuestionar: bueno, a lo mejor nuestras vidas corren peligro.
No es hora de que tomamos nuestros misioneros y los arrancamos del campo. Cuando Jesús subió en la barca, Él fue hacia los endemoniados. Cristo no huyó de los endemoniados. Y mis queridos hermanos, si nosotros nos vamos a subir en la barca con Jesús, Cristo nos va a llevar a lugares peligrosos. Cristo nos va a llevar a personas que dan miedo, personas que gritan, personas que hacen cosas asquerosas. El subirnos en la barca con Jesús quiere decir que vamos hacia los endemoniados, no huimos de los endemoniados. Vanessa Turco, una doctora peruana que enviamos hace un par de años al campo, todo su equipo en la bolsa samaritana fue evacuada porque ISIS llegó 4 kilómetros de la frontera, y debido a que ella trabaja en el hospital de la bolsa samaritana y tiene una cruz de 3 pisos de altura, la cruz literalmente más grande en toda la nación de Irak, ISIS estaba a 4 kilómetros. ¿Qué piensas tú? Iba a ser su primer blanco de ataque, la cruz más grande en todo Irak. Evacuaron todo el equipo. Cuando Vanessa llegó al aeropuerto, todos sus compañeros subieron en el avión, porque eran norteamericanos o europeos, pero ellos no le dejaron subir en el avión. Le dijeron: lo sentimos, todo tu equipo va para Dubái. Dubái no admite peruanos sin visa previa, y debido a que no tienes una visa, no te podemos dejar. No quedó más que el equipo despedirse de Vanessa, y ella se regresó a la cruz de 3 pisos, porque ella vivía en el hospital sola. ¿Sabe lo que hizo esta chica de 35 años de edad, chaparrita, tímida, con voz de ratoncito, que aún con el micrófono usted no la escucha? Usted la ve y dice: esta mujer, Pero ¿sabe lo que hizo esta mujer? Entró en los campamentos de refugiados, donde estaba ISIS infiltrado, e hizo lo que ningún misionero norteamericano, europeo o hombre jamás ha hecho en Irak. Debido a que tenía tiempo libre, se le ocurrió repartir 3,000 Biblias en los campamentos de refugiados. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el llamamiento de subirnos en la barca de Jesús es de tocar a los leprosos, es de tocar a los centuriones, es de tocar a los gadarenos, a los endemoniados de Gadarena. La pregunta en esta noche que yo te hago: ¿dónde vas a vivir tu cristianismo? Hoy en la noche tuviste montones de personas que están sirviendo aquí localmente, están sirviendo aquí en El Salvador, otros están sirviendo fuera del Salvador, otros están sirviendo muy lejos de aquí. ¿Sabe por qué? Porque ellos dijeron: yo no quiero vivir la existencia de mi vida cristiana en la orilla, donde está seguro, donde estoy a salvo. Yo voy a subirme en la barca con Jesucristo. Esa es la decisión que tú tienes que tomar en esta semana. Esta semana tú vas a escuchar testimonios de misionero tras misionero. ¿Y sabe lo que cada misionero debería de decir? Debería decir: necesitamos que vengan a ayudarnos. Vénganse a Nicaragua, vénganse a Guatemala, vénganse a Albania a trabajar con los refugiados. Queremos que oren por nosotros, pero queremos que nos acompañen también. Vénganse a trabajar con nosotros en el hospital, vénganse a trabajar en los diferentes proyectos misionales que tenemos aquí. Y ¿sabe lo que algunos van a hacer? Dios te va a dar un ministerio a ti. Alguien en esta iglesia, Dios le va a dar el ministerio de alcanzar prostitutas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y van a tocar leprosos. Alguien de esta iglesia dice: Dios va a decir: Dios me ha puesto en el corazón de tocar gente de otra cultura, y yo voy a tocar gente de otra cultura. Y va a haber algunos que Dios te está llamando a ir a la región de los gadarenos,
de los endemoniados a no retroceder con miedo, sino con el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios, tocar a los endemoniados. ¿Y sabe lo que sucede cuando un endemoniado tiene contacto con Dios mismo a través del toque de un cristiano? Son liberados del poder del enemigo. Son liberados del poder del enemigo. Padre Santo, en el nombre de Cristo, te pido en esta noche que ayudas a cada uno de los cristianos que estamos aquí decidir dónde vamos a vivir nuestra vida cristiana. Vamos a quedarnos en la orilla viendo solamente que otros tocan a los leprosos, otros tocan a los centuriones, otros tocan a los endemoniados, o vamos a abandonar la orilla, vamos a abandonar seguridad y comodidad y vamos a lanzarnos al mar tempestuoso, al mar peligroso, y nos vamos al otro lado donde tú quieres usarnos a nosotros para tocar la misma gente a quien tú tocaste. Estás hablando a nuestros corazones. Estás pidiéndonos, desafiándonos que dejemos la orilla y que nos subamos en la barca contigo. Así como estamos con ojos cerrados, cabezas inclinadas, ¿cuántos cristianos en esta noche dirían: Pastor Rafael, yo creo que Cristo a mí me está pidiendo en este el primer culto de nuestra celebración global que deje la orilla, que me suba en la barca a tocar a los intocables, a tocar personas de otras naciones y a tocar a los endemoniados, oprimidos por el poder de Satanás? Si en esta noche tú quisieras indicar que Jesús te está invitando a subirte en la barca y que tú estás dispuesto a dejar la orilla, a subirte en la barca con Jesús, levanta tu mano bien alto ahí donde estás. Amén, 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 amén. Yo veo cientos de manos. ¿Quién más? Pastor Rafael, Dios a mí me está pidiendo, Dios me está invitando, Cristo me está diciendo: deje la orilla, deje la seguridad, deja la comodidad y súbete en la barca. ¿Quién más dice: yo estoy dispuesto a subirme en la barca, yo estoy dispuesto a tocar a los intocables aquí mismo en El Salvador, yo estoy dispuesto a tocar personas de otras naciones y estoy dispuesto a ir con los lunáticos y los endemoniados que también necesitan a Cristo? Levanta bien alto tu mano. Yo quiero orar por ti. Amén, 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 amén. Padre Santo, tú ves esta multitud, esta muchedumbre de manos. Enséñanos en esta noche y enséñanos en esta semana, al escuchar los testimonios de los misioneros, al escuchar cómo podemos orar por ellos y participar, ir en viajes para trabajar al lado de ellos. Cómo nosotros podemos subirnos en la barca. Y Padre Santo, yo firmemente creo que el domingo tú estarás llamando a algunos a subirse en la barca permanentemente y dejar Santa Ana, y algunos dejar El Salvador e irse a grupos étnicos que necesitan a Cristo Jesús. Padre Santo, te lo dejamos todo en tus manos, porque exactamente como cantamos, tú eres excelso, tú eres supremo, tú eres soberano sobre todas las naciones, y en tu nombre te lo pedimos. Amén, amén. Que Dios le bendiga. Vamos a darle apertura a esta gran celebración. Y este es un momento muy crucial para su vida y para mi vida.
Nos ha tocado un tiempo en la historia universal donde se necesita entender que el mundo necesita a Cristo, y usted lo tiene en el corazón. Y todos aquellos que levantamos la mano y los que no la levantamos, Dios nos habló esta noche, como nos ha venido hablando, de salir de nuestra comodidad. Y entonces la feria, le hemos llamado la feria porque es una feria donde el Señor está abriendo con gozo las puertas de cada lugar donde los misioneros han estado trabajando por todo este tiempo. Y este es tiempo de comenzar a prepararse para subir a la barca en la feria. Vaya a platicar con todos los misioneros.